Muy bien, alumnos de quinto de secundaria, llegamos a la semana 35, ¿de acuerdo? Nos habla de gestionamos nuestras cuencas, ¿de acuerdo? Vamos a ver la semana 35. Muy bien, entonces aquí en la semana 35, el día 3, nos vamos a concentrar en este video en el día 3, chicos, por favor, ¿de acuerdo? Aquí dice, analizamos e interpretamos la información estadística sobre el uso y el cuidado del agua. ¿De acuerdo? Lo más probable es que de repente estemos juntando el día 3, ¿de acuerdo? En la plataforma solamente aparezca el día 3. Vamos a ver qué tan rápido avanzamos. Entonces llegamos acá. Analizamos sobre la estadística, nos dice. Digamos, nos dan una primera situación. Miren, chicos, 4 preguntas para la primera situación. Nos dan una segunda situación, es decir, no es que venga poco el día 3, también hay varios ejercicios, como siempre, y nos dan una infografía al final. Mejor, y también 2 preguntas más. Listo, esto es el día 4. Muy bien, chicos, entonces revisemos el día 3 rápido. Voy a compartir con ustedes. Aquí está el material. Voy a compartir esta de aquí. Muy bien, entonces ahora sí proyectamos las diapositivas. Vamos a hacer esto más pequeño y nos habla quinto de secundaria, semana 35. El día 3 nos dice analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y el cuidado del agua. ¿De acuerdo? Muy bien, gestionamos, ahí está, gestionamos nuestras cuencas. Perfecto, primera situación. Dice, el gráfico muestra la demanda del agua por usos en el Perú. Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego, nos dan ahí un gráfico estadístico donde observamos rápidamente que el color verde predomina, ¿de acuerdo? Está por encima del 70%. Esta parte está en porcentajes, distribución de la demanda de agua por usos. Es decir, aquí miren, hay mucha más demanda. Veamos acá la leyenda. ¿Y esto quién está orientado? Está orientado al sector agrario. Quiere decir que más del 70% del agua se utiliza en este sector. Mientras que, por ejemplo, que la pesca, perdón, pecuario, el sector pecuario, la población está aquí. Miren, la población solamente utilizamos el 12,41% de la demanda de agua. Luego vamos aquí a doméstico poblacional, ¿de acuerdo? Solo 0,31. El sector industrial, el 10%. El minero solo utiliza el 2,43%. Claro, utiliza esa cantidad, es una cantidad poca de agua del sector minero, pero también tenemos que tener en cuenta la, la cantidad de agua que puede llegar en este caso, con sus desechos, ¿de acuerdo? A perjudicar. Esa es otra historia. Estamos hablando solamente del uso, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el minero, recreativo y otros usos. Entonces vemos que el sector agrario utiliza la mayor cantidad, claro, porque recuerden de que el sector agrario tiene que ver con la siembra, tiene que ver con regar permanentemente, ¿cierto? Si no, de lo contrario, no, las plantas no podrían sobrevivir, digamos. Muy bien, nos dan las 4 preguntas que les mencioné hace un momento. Hay que tener en cuenta la leyenda siempre. Nos dicen qué tipo de gráfico se utilizó. Segunda, cuál es la variable, qué tipo de variable, qué información nos presenta el gráfico y cómo interpretamos. A ver, vamos paso a paso. Primera, ahí este gráfico. ¿Qué tipo de gráfico se utilizó? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué tipo de gráfico? ¿Alguien tiene por ahí la respuesta? Gráfico de barras. Excelente, a ver, muy bien, se ha utilizado un gráfico de barras, ¿verdad? Sencillo. Muy bien, segunda pregunta, ¿cuál es la variable? Y recuerden, cuando tenemos de variable, tenemos eh, 2 tipos de variables, ¿cierto? Variables cuantitativas, variables cualitativas. Aquí tenemos la variable y también tenemos de qué nos está hablando. Es sobre el tipo de uso de la demanda de agua. Tipos de uso de la demanda de agua. Esa sería la variable. Ahora,
tenemos que tener en cuenta que la variable se clasifica también como nominal y ordinal. Nominal es cuando no importa el orden y ordinal es cuando sí importa el orden. En este caso, no nos va a importar el orden, por lo tanto es nominal. Perfecto, gracias. Muy bien, sigamos. Tercera variable, tercera pregunta. ¿Qué información nos presenta el gráfico? ¿Qué información? ¿Qué datos? Esos datos están relacionados a qué? El gráfico nos la demanda de agua en el uso del Perú según el Ministerio de Agricultura, según el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿cierto? ¿Cómo es la demanda? Sigamos. ¿Cómo interpretarías el gráfico? Bueno, en realidad, por ejemplo, podríamos interpretarlo de distintas formas, ¿no? Podríamos concentrarnos de repente en la población o de repente podríamos concentrarnos en el sector agrario, ¿de acuerdo? Recuerden que este es el sector agrario, esta es la población. Estoy resaltando los que tienen mayor porcentaje. O también de repente podríamos nuestra interpretación ajustarse en la parte de la industria. Bueno, yo consideré que me está dando a conocer la mayor demanda del agua que tiene el sector agrario, un 73,68% del total. ¿Del total de cuánto? Recuerden que esto está en porcentajes, pero el total, el volumen otorgado es de 26.093,93 hectómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Cúbicos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, también, aquí están, metros cúbicos. Seguimos que también nos podríamos hablar también sobre la población que ocupa un 12,41% y el sector industrial un 10,13%. Muy bien, vamos a la segunda situación. Bueno, entonces ahí están las cuatro primeras respuestas de la situación 1. Interpreta. Cuando nos dice cuál es la lectura con respecto al consumo de agua, ¿de acuerdo? Podrían haber varias lecturas aquí. Como les dice en mención, esto de aquí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del consumo promedio de agua, ¿de acuerdo? Por habitante. ¿Qué quiere decir esto por habitante? Veamos. Miren, nos podríamos concentrar en el cercado, en Lima cercado, o también nos podríamos en San Isidro, miren la cantidad de agua que gastan. Mientras que, por ejemplo, en Villa Salvador es donde consumen menos cantidad. Dice ahí también una anotación, dice que es recomendable el uso máximo de 150 litros por persona. Estos litros son la cantidad de litros que utilizan por persona. Imagínense la cantidad que utiliza San Isidro. Y esto, ¿cuál creen que podría ser la causa? ¿Por qué creen que consuma más agua por persona San Isidro? ¿Cuáles podrían ser una de las causas? A ver, de forma rápida, una causa, chicos. Hay más habitantes. No, porque esto está por habitantes. Quiere decir que si hay más habitantes, de hecho que hay más consumo de agua, pero esto es lo que consume cada uno de los habitantes. Esto es en este distrito. ¿Y por qué creen que este distrito de alguna manera es elevado más? ¿Cuál es la causa? Los habitantes lo descartamos. ¿Cuál creen? ¿Por qué en una determinada zona podría consumir más esa zona el agua? A ver, ideas. Tu compañero dice habitantes. Muy bien, lo descartamos, pero ¿quién más? ¿Por qué creen que se consume más el agua? Recuerden, y eso lo podría relacionar con la pregunta anterior. Recuerden dónde está el mayor consumo de agua a nivel nacional, en el sector agrario. ¿Por qué creen que San Isidro tiene un alto consumo? ¿Toman más agua? No creo que esa fue una de las razones. Pero sí podríamos direccionarlo por sus áreas verdes. De repente tiene muchas más áreas verdes, ¿cierto? Entonces, si tiene muchas más áreas verdes, necesita un mayor regado. Entonces, eso hace de que el consumo
por habitante sea mucho más alto, ¿de acuerdo? Esa es una causa, pueden haber más causas, ¿de acuerdo? Sigamos. ¿Cuál es la lectura con respecto al consumo de agua? Muy bien, veamos. Bueno, estoy tomando como referencia a San Juan de Miraflores, donde su consumo promedio es de agua potable es de 92 litros. Está por acá, miren, San Juan de Miraflores. Ustedes de repente podrían tomar otro distrito, ¿cierto? En Breña también otra lectura. Igual, donde 150 litros por habitante, ¿cierto? O también podríamos con San Isidro. Entonces ustedes pueden tomar alguna lectura. De esta infografía pueden desprenderse muchas lecturas, por si acaso, ¿de acuerdo? Sigamos, ve. Según los datos de la infografía, ¿cuál es el consumo diario promedio de agua por habitante en Lima? Ah, nos está pidiendo en todo Lima. No tenemos la información de todo Lima, tenemos de algunos distritos. ¿Cuál es la moda de consumo diario? Muy bien, veamos. No tenemos de todo Lima, pero sí tenemos de estos distritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos distritos y lo vamos a dividir entre 18. ¿Ok? 18. Entonces, este sería el promedio. ¿De acuerdo? Al menos de los distritos que nos aparecen en este gráfico. Siguiente, el consumo diario promedio de agua por habitante en Lima Metropolitana sería de 160,7 litros por día, habitante por día, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el promedio. El promedio estaría por acá, miren, aproximadamente por acá, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda en el consumo diario por habitante? ¿La moda cuál es? La moda es lo que más aparece, ¿cierto? Lo que más aparece. Entonces aquí se ha calculado y he tenido 74 por aquí. María del Triunfo. ¿Y por qué el profesor escogió a Vía María del Triunfo? Porque en este caso la moda está relacionada por lo que es más frecuente, ¿cierto? Entonces yo revisando tuve que encontrar cuál es la mayor cantidad de habitantes. Entonces por ahí se escogió a Vía María del Triunfo, ¿de acuerdo? Por la cantidad de habitantes. Ahí sí tienen que ingresar los habitantes, lo que nos decía hace rato Pulachi. Ahí sí tenemos que encontrar los habitantes. Porque no es cuál es el que más aparece, no, sino es cuál tiene más habitantes, porque ese es el que más se repite. Muy bien, siguiente. La Organización Mundial de la Salud considera suficiente a 100 litros de agua al día, por tanto para el consumo como para la higiene. 100 días sería, dice la Organización Mundial de la Salud, lo que necesitaría cada persona. ¿Qué distritos de Lima cumplen con dicha recomendación? A. ¿Cuáles? ¿Cuáles con 100 litros? Algunos se pasan, vamos a ver. Muy bien, del gráfico anterior. Veamos. Ahí está nuestro gráfico. Entonces, los distritos que cumplen con dicha recomendación son Villa El Salvador, ubiquemos a Villa El Salvador. ¿Dónde está? Villa El Salvador, San Juan, El primero es Villa El Salvador. el primero. Gracias, hija. Muy bien, San Juan del Lurigancho. ¿Por qué? Porque nos dice suficiente, serían suficientes 100 litros, ¿de acuerdo? Serían suficientes. Entonces ya ellos sí pueden sobrevivir hasta con 70. San Juan del Lurigancho también cumple con esta. Ellos te piden que no pases esos 100 litros. Aquí, sigamos, San Juan de Miraflores, también por acá, ellos ya no, ellos ya no. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud te dice que 100 litros son los necesarios, entonces ellos sí, están bien. Ellos sí ya tienen problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están gastando más, ¿de acuerdo? Si gastan menos, no hay problema. El problema es cuando gastes más. De repente yo les puedo cambiar un poco la pregunta por aquí. Recomendaciones, por ahí nos piden dar algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el uso responsable del agua, ¿cierto? Porque nos damos cuenta que aquí en Lima hay mayoría de los distritos sobrepasan los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Entonces, algunas recomendaciones, ustedes pueden dar otras recomendaciones, chicos, ahí, les dejo esta posible respuesta. Situación 3, la siguiente infografía. Muestra la disponibilidad de agua en el Perú. Según la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hidráulicos,
Autoridad Nacional del Agua. Fue publicado este informe en el año 2009. Veamos. Excelente. Muy bien, veamos esta infografía que nos presentan. Hay mucha información en en esta infografía. Región hidrográfica del Amazonas. Región hidrográfica aquí en este caso del Pacífico. Nos dice que, por ejemplo, aquí en habitantes, la cantidad de habitantes, y nos dice 1,8% consume, mientras que por aquí tenemos, miren la cantidad, ¿ve? La gran diferencia. Esta es la cantidad de habitantes. En primer lugar, ahí hay una gran diferencia. Acá tenemos 17, acá tenemos 9. Es decir, estos habitantes que están acá, de dónde van a consumir el agua? De la región hidrográfica del Amazonas, ¿cierto? Y miren cantidad de agua de alguna manera que tienen a su disposición. Mientras que aquí, miren la cantidad de agua que tenemos nosotros, solamente el 1,8. Esto de aquí, profesor, y el 97 y 1,8 y esto es lo que hay. Esto los tres completan el 100%, por si acaso. O sea que toda la cantidad de agua en el Perú está orientada en esta parte, miren, ve. Aquí también tenemos una región hidrográfica, la del Titicaca, pero solamente tiene el 0,5. Y aquí solamente los habitantes sí representan el 4,1. Aquí los habitantes el 62,4 y aquí el 33,7. Muy bien, entonces dando una visión general, decimos, si nosotros hablamos del 100% de mi población, ¿dónde está? En toda esta parte, en la zona costera, tenemos el 62% de la población. Y en la parte de la sierra y la selva tendríamos el 33% de la población, 33,5. Y en la parte por el Titicaca tenemos solamente el 4,1 de la población. Pero de agua, nosotros solamente tenemos el 1,8. De toda el agua que hay en el Perú, el 1,8 nada más. Ellos tienen el 97,7% de agua, es decir, a ellos no les va a faltar agua. Y aquí Profesor, acá hay el 0,5. Sí, dime. eso quiere decir que nosotros tenemos más pobladores, pero menos agua. Ellos Claro, tienen más pobladores. excelente, excelente, muy buena participación. Sí, eso es lo que nos dice esta infografía. Gracias. Muy bien, sigamos. Entonces, primera pregunta, ¿qué información podrías extraer? Nosotros acabamos de extraer bastante información. Ustedes podrían poner parte de ella. Yo les sugiero, esto de acá. Podemos extraer la información sobre el número de pobladores de la región hidrográfica y el volumen de agua disponible en la región hidrográfica. El volumen tendría que sumar todas estas tres cantidades, ¿de acuerdo? Muy bien, se verifica que las tres regiones hidrográficas del Amazonas, del Pacífico y del Titicaca disponen de agua para cierto número de habitantes. Ahí está, estos son los habitantes, como decía su compañera. Muy bien, siguiente, ¿qué nos pide? Elaborar un gráfico estadístico considerando número de pobladores de la región hidrográfica y el volumen de agua disponible por la región hidrográfica. Luego interprétalo. Muy bien, ahí está. Esto es del Amazonas. Esto es del Pacífico y esto es del Titicaca. Muy bien, ahí está el gráfico. Habitantes, 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 el total y la cantidad de agua. ¿Sí? Y también el total de la cantidad de agua que dispone en el Perú. Siguiente, ¿qué más pedí? Muy bien, aquí he vuelto a tomar el mismo gráfico. He hecho un gráfico circular para poder los porcentajes, ¿sí? ¿Cómo ha obtenido el profesor este 5%? Sencillo. He puesto aquí en la región hidrográfica, ¿sí? Y he dividido entre el total, ¿verdad? Esto entre el total y me da un decimal. Eso lo multiplico por 100% y me da el porcentaje. Entonces, ¿qué he hecho? Nuevamente, si quiero la del Pacífico, profesor, este de aquí, pero recuerden que esto también ya estaba en la infografía, por si acaso, estos porcentajes estaban en la infografía. Acá lo que han hecho es redondear. Muy bien, la cantidad de agua, también, ahí hay un gráfico, miren la cantidad, interpreta, me dice.
Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo el día 3. Hay bastante información. Se nos han ido casi todo el suministro de acá. Bueno, nos estamos viendo en la semana 36. Muchas gracias.